Bueno, en este vídeo os voy a explicar todo lo que debéis de saber sobre las funciones trigonométricas. Ya sabéis que las funciones trigonométricas provienen de las razones trigonométricas, es decir, del seno, del coseno, de la tangente y de su inversa. Pero nosotros nos vamos a centrar única y exclusivamente en las funciones básicas, es decir, en la función seno, en la función coseno y en la función tangente, además de sus traslaciones. Para representar cada una de estas funciones podemos seguir dos caminos. El primer camino es aprendiéndolas de memoria, es decir, aprendiéndolas cuál sería su representación gráfica. Y el segundo camino es, si no nos la sabemos de memoria, crear una tabla de valores. Pero esa tabla de valores no es la típica tabla de valores en la que damos pues menos 2, menos 1, 0, 4, etc. Tenemos que darle una serie de valores concretos, que son el 0, el pi medio, el pi, el 3 pi medio y el 2 pi. Bien, esos valores que damos en la tabla de valores son valores que están expresados en radianes, ¿vale? Ya sabéis que un ángulo, o hago un breve resumen o un breve recordatorio sobre la trigonometría, ya sabéis que cualquier ángulo se puede expresar o en grados o en radianes y había una equivalencia entre los grados y los radianes, que era, bueno, había muchas, una de ellas era que pi radianes son 180 grados y que 2 pi radianes son 360 grados, y así podríamos sacar muchísimas equivalencias entre los grados y los radianes. Pues bien, si esto es 0 radianes, su equivalencia en grados sería 0 grados. Pi radianes, pues 90 grados. Perdón, pi medio, 90 grados. Pi radianes, 180, 3 pi medios, 270 y 2 pi, 360. Y la pregunta que os puede surgir es, ¿y por qué tengo que hacer la equivalencia en grados? Porque nuestra calculadora, por defecto, está expresada en grados, con lo cual, cuando queramos sustituir el valor de la x dentro de la razón trigonométrica, si nuestra calculadora está en grados, no podemos poner el 0, el pi medio, el pi, el 3 pi medio y el 2 pi, pues no nos daría el valor correcto. De manera que para no tener que cambiar la calculadora a radianes, puesto que esto podría afectar en el resto de cálculos, lo que hacemos es poner su equivalencia. Y una vez puesta su equivalencia, sustituimos el 0, el 90, el 180, el 270 y el 360 en la X. Y ya nos daría nuestro valor en Y. Y a partir de ahí, a partir de esa tabla, ya representaríamos. Pues bien, vamos a ver cómo sería la gráfica de la función seno, de la función coseno y de la función tangente. Empecemos por la función seno. Pues bien, nos creamos una tabla de valores, 0, pi medio, pi, 3 pi medio y 2 pi, y sustituimos en la X. Ya sabéis que estos valores no los puedo poner, lo que pongo son su equivalencia en grados. Pues bien, el seno de 0 sería 0, el seno de 90, 1, el seno de 180, 0, el seno de 270, menos 1, y el seno de 360, 0. Esa equivalencia solo la hacemos para sustituir en la X, pero a la hora de dibujar la gráfica, en el eje X no ponemos los grados, ponemos los valores en radianes. Es decir, ponemos 0, pi medio, pi, 3 pi medio y 2 pi. Pues bien, representamos los 4 puntos, que serían estos 4, perdón, los 5 puntos, y unimos, ¿vale? Y nos daría una cosa tal que así. Ya sabéis que las funciones trigonométricas son funciones periódicas, es decir, que no podemos ponerle una flechita, porque si le ponemos una flechita, la función tiraría hacia arriba y no tiraría hacia arriba, ¿vale? Sería como una onda. Pues bien, lo prolongamos un poquito, poniéndole la forma que más o menos seguiría, y con eso ya tendríamos representada la función seno de x. ¿Qué datos característicos tiene esta función? Pues que el dominio son todos los números reales, es decir, desde menos infinito hasta infinito, que el recorrido sería desde menos 1 hasta 1 y que el periodo sería 2pi. Es decir, ¿qué es el periodo? Lo que dura, lo que tarda la función en dar una vuelta.
El ejemplo típico que se suele poner para entender esto, pues imaginad que esto fuese una noria. Pues entonces, empezáis en el 0. La noria sube, después baja, sigue abajo, cuando llega abajo sube y luego vuelve al punto de inicio. ¿Cuánto ha tardado en volver al punto de inicio? Pues ha tardado 2pi radianes. Con lo cual el periodo sería 2pi. Pues bien, vamos ahora con la función coseno. Para la función coseno repetimos los mismos valores, 0pi medio, pi, 3pi medio y 2pi, y sustituimos en la x su equivalencia en grados, es decir, coseno de 0, 1, coseno de 90, 0, coseno de pi medio, menos 1, coseno de 3pi medio, 0, y coseno de 2pi, 1. Pues bien, unimos esos 5 puntos, y nos saldría una cosa tal que así, ¿vale? Fijaros, ¿qué primera diferencia ya podemos sacar con la función coseno entre seno y coseno? Pues que la función seno de x empieza en el 0 y la función coseno de x empieza en el 1. Bien, ¿qué características tiene la función coseno? Pues lo mismo, su dominio estos son todos los números reales, es decir, desde menos infinito hasta infinito. El recorrido sería desde menos 1 hasta 1. Y el periodo también seguiría siendo 2pi, es decir, lo que tarda en dar una vuelta sería 2pi radianes, ¿vale? ¿Qué pasa con la función tangente de x? Pues volvemos a poner los mismos valores, pero a la hora de sustituirlos, la tangente de 0 sale 0, pero la tangente de 90 me sale en la calculadora error. ¿Eso qué significa? Que en pi medio hay una asíntota vertical. Si sustituimos el pi, es decir, el 180, tangente de 180, 0. Si sustituimos el 3pi medio, es decir, 270, tangente de 270, nos volvería a dar error, pues en 3pi medio habría otra asíntota vertical. Y tangente de 360, 0. Pues bien, dibujamos nuestras asíntotas verticales en discontinua y como la función se tiene que pegar a la asíntota vertical, va a seguir esta forma, ¿vale? Como veis, la función tangente, la gráfica de la función tangente es totalmente diferente a las del seno y a las del coseno. En selectividad, generalmente, suelen preguntar la función seno o la función coseno, pero es bueno que también sepáis cómo se representa la función tangente, pues puede en algún momento caer y es importante que vosotros sepáis cómo se representan, ¿vale? Bien, esas serían las tres funciones básicas. Pues bien, vamos ahora a ver algunas funciones trigonométricas que son traslaciones de las funciones básicas. Pues bien, vamos a ver dos traslaciones. La primera es cuando dentro de la razón trigonométrica está multiplicado por un número. Es decir, por ejemplo, seno de 2x, coseno de 4x, coseno de x partido 2, seno de x partido 3, etc. Es decir, que dentro del seno, del coseno o de la tangente se le multiplica o se divide por un número. Pues bien, si ese número es mayor que 1, lo que significa es que el periodo se reduce. Ahora lo explicaré más adelante. Significa que lo que tarda en dar una vuelta es menor que la función base. Mientras que si la k está entre 0 y 1, es decir, si yo a la x la multiplico por un medio, por un tercio, o a la x directamente la divido entre 2, entre 4, entre 8, entonces el periodo lo que hace es aumentar. Esto, si os suena un poco del año pasado, os tiene que sonar a las traslaciones horizontales. Acordaos que en las traslaciones horizontales, cuando yo sumaba dentro de la función, me desplazaba hacia la parte negativa. Cuando restaba dentro de la función, me iba a la parte positiva. Pues esto es lo mismo. Cuando yo multiplique por un número mayor que 1, lo que se va a hacer la función es, se va como, o sea, se va a hacer más pequeñita, es decir, se va a cortar, es decir, el periodo, lo que tarda en dar una vuelta,
va a ser menor que la función original. Y cuando yo divida entre un número, lo que va a hacer es que el periodo va a aumentar, es decir, va a tardar más tiempo en dar una vuelta. Pues bien, os voy a poner un ejemplo para que veáis, para que entendáis todo lo que quiero decir. Pues bien, imaginad que yo tengo la función seno de x y luego quiero dibujar la función seno de 2x. Pues bien, la función seno de x yo sé que empieza en 0, sube arriba en pi medios, baja en pi, vuelve a bajar en 3 pi medios y vuelve a subir en 2 pi. Pues bien, ¿qué es lo que haría la función seno de 2x? Pues el punto, es decir, si la función seno de x ha tardado 2pi en dar una vuelta, la función seno de 2x va a tardar la mitad, ¿vale? Es decir, que cuando llegue a pi ya habrá dado la primera vuelta. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, este punto de aquí, la distancia hacia el 0 se reduce a la mitad. La distancia que hay de este punto, es decir, de este punto, se reduce a la mitad. Y así con todo. Con lo cual, lo que haría la función seno de 2x es, empieza también en 0, y entonces sube arriba y baja en pi medio. Y luego baja y sube hasta llegar a pi. ¿Veis? La función seno de x, que era el azul, tarda 2pi en realizar una vuelta, mientras que la función rosa, que es el seno de 2x, lo que hace es que tarda la mitad en dar una vuelta. Es decir, el periodo sería pi. ¿De acuerdo? ¿Veis? Y si yo esto lo prolongase, volvería a dar otra vuelta antes de llegar a 2pi. ¿Veis? La función seno de x ha tardado una vuelta entre 0 y 2pi, ha dado una vuelta entre 0 y 2pi, mientras que la función seno de 2x ha dado dos vueltas, ¿vale? Con lo cual, el periodo de la función seno de x es 2pi y el periodo de la función seno de 2x es pi. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué ocurriría, por ejemplo, con la función seno de x partido 2? Pues en este caso, el periodo aumentaría. ¿Cuánto aumentaría? El doble. Es decir, que la función seno de x, que sería esta azul, ¿vale? Tarda 2pi en dar una vuelta. La función seno de x partido 2 va a tardar el doble, es decir, 4pi. Con lo cual va a empezar en 0, subirá hasta pi, bajará en 2pi, volverá a bajar hasta 3pi y luego subirá hasta 4pi. ¿Veis? Cuando dentro divido entre un número, la función se alarga, ¿vale? Y cuando multiplico dentro del seno del coseno de la tangente por un número, ¿vale? Mayor que 1, la función se estrecha, ¿vale? De manera que siempre hay una relación entre el periodo de la función original y el periodo de la traslación. Generalmente se suelen usar valores pares para que la traslación sea más fácil, ¿vale? Mientras que la siguiente traslación sería cuando tengo un número por el seno o un número por el coseno o un número por la tangente. Si el número es mayor que 1, el recorrido aumenta y si está entre 0 y 1, el recorrido disminuye. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo. Tenemos la función 2 por coseno y la función coseno. Pues bien, la función coseno empieza en 1, baja en pi medio, baja en pi, sube en 3 pi medio y llega arriba en 2pi. Empieza en 1, o sea, sube en 1 y baja hasta menos 1. Pues la función 2 por coseno lo que hará será, en vez de empezar en 1, empieza en 2. Pasa por el punto de corte pi medios, que eso sigue manteniéndose, baja hasta menos 2 y luego otra vez sube hasta 2. ¿Lo veis? En cambio, cuando es un medio por coseno, lo que se hace es que empieza en 0,5 y baja hasta 0,5. ¿De acuerdo? Esta es un poquito más fácil. Pues estas serían las traslaciones de las funciones